Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería Sin Matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go. Muy buenas, hoy te traigo la nueva fragancia de la casa Mercadona, la Poe Shine, una fragancia que está generando polémica en las redes. También te traigo dos superventas de la línea Shine, que son la Blue Shine for Him y la Blue Shine for Hen, dos perfumes con una calidad-precio altísima. Y como extra te voy a presentar las actuales fragancias de la colección Agua de Mayo, esas mini fragancias de bolsillo que dan tanto de qué hablar y que esta semana han incorporado dos fragancias nuevas a su catálogo. ¿Realmente merecen la pena? Como siempre vamos a hacer una reseña rápida donde nos vamos a centrar en su olor, parecidos, rendimientos y forma de uso, todo de forma resumida. Así que sin más preámbulos, recuerda darme un like y suscribirte para estar al día. En primer lugar, vamos a comenzar hablando de las dos joyas de la colección Shine, que son la Blue Shine for Him y la For Her, que nos presentan una concentración de Eau de Parfum 100 ml a un precio de 11 euros. Ambas fragancias son tipo azul, las veo muy versátiles y unas verdaderas todoterreno. La primera, la Shine for Him, la versión masculina, nos presenta un aroma tipo azul, muy floral amaderada, que destaca por una salida cítrica muy amarga y algo ácida, con notas como el pomelo y el ruibarbo. Destaca por esa salida intensa, algo picante y amarga, muy chispeante, que llama mucho la atención. A medida que se asienta en la piel, esas notas de amargón van bajando y empiezan a aparecer un olor más floral, algo más cálido, con notas como la violeta, el geranio y la madera de cachemir, notas sutiles que no destacan pero que podemos sentir. Ya en el secado se queda una fragancia más cálida, muy amaderada, con un tono dulce, donde destacamos las notas de cedro, cachemir y el ambroxan. Es una fragancia que se nota natural, con una salida muy punzante e intensa, muy amarga, que va evolucionando a lo floral, manteniendo un tonito verde para terminar con un fondo amaderado con un tonito dulce. Es una fragancia fácil de llevar, que gusta a casi todos y huele muy bien, bastante natural. En cuanto a su rendimiento, es bastante bueno, pues tiene una duración en piel de unas 7 horas, con una salida intensa que proyecta bastante bien al menos media hora y va a hacer que te la perciban bien al menos sus primeras 3 horas. No es una bomba, pero por su precio rinde fenomenal, muy buena en olor y en duración. En cuanto a sus usos, es una fragancia masculina, sin edad, muy versátil, indicada para entretiempo, pero si manejas bien el atomizador vale para todo el año, una verdadera todoterreno. Es ideal para uso diario o ocasiones semiformales. En cuanto a su olor, no tiene ningún parecido destacado, es una fragancia original que huele bien, es versátil y económica con un rendimiento muy bueno. Una fragancia que merece mucho la pena de la casa Mercadona, muy buena. La siguiente es la Blue Shine for Her, la versión femenina, otra fragancia tipo azul que nos presenta un aroma floral almizclado que destaca por una salida cítrica mucho más suave y controlada que la anterior, sin ese amargor, donde destacamos las notas de la naranja y la mandarina. Esta fragancia tiene menos evolución y recorrido que la anterior y enseguida aparecen las notas de corazón, que son la rosa y el jazmín, sin duda las dos notas destacadas del aroma, que dan paso a un secado amaderado, muy suave y algo dulce, con notas como el abatonca, el cedro y el almizcle. Es una fragancia que sale cítrica y suave, que va evolucionando hacia un aroma muy floral para terminar con un fondo de maderas y almizcle muy suave. Es una fragancia suave que huele muy bien, que nos da esa sensación de olor a limpio y elegante. Muy buena fragancia. En cuanto a su rendimiento, es una fragancia que no rinde mal, pero es más suave y light que la versión anterior, con una duración en piel de unas 5 o 6 horas y una proyección moderada que destaca sobre todo su salida, que proyecta algo más sus primeros 30 minutos. Te la perciben bien hasta la segunda hora y luego se queda mucho más a ras de piel. Es una fragancia suave y ligera que en mi piel no rinde mal, pero tampoco destaca. En cuanto a sus usos, es una fragancia femenina, sin edad, muy versátil, idónea para uso diario o alguna ocasión semiformal, indicada sobre todo para entretiempo o verano. Tampoco tiene ningún parecido razonable y es una fragancia que huele bien, es fácil de llevar, con esa esencia de olor a limpio, una fragancia que tiene calidad y que calidad-precio cumple. Fragancia interesante.
Y tras analizar estas dos pasamos a la nueva fragancia, la Poe Shine for Her, una fragancia femenina que ya te adelanto que es totalmente unisex, una fragancia que ha dado mucho de qué hablar por sus prestaciones. Nos presenta un aroma muy sencillo que yo definiría como aromático almizclado, compuesto básicamente por tres notas principales. En su salida, que sale algo alcohólica, nos encontramos la nota de musgo, un musgo sintético y muy verde que enseguida pasa a un corazón ambarado muy sutil y ligero para terminar con un fondo de almizcle blanco muy suave y ligero que da esa sensación de olor a limpio. Este aroma está compuesto básicamente por el musgo, el ámbar y el almizcle, todo muy ligero y sutil, con un tonito algo dulce. Es una fragancia muy personal, sencilla, algo lineal, con un olor agradable y limpio que se queda muy en la piel. Tiene una duración de apenas 4 horas con una proyección muy baja. Se queda enseguida en piel y apenas se siente. En mi opinión huele bien, pero su rendimiento es muy pobre. Como bien dicen, valdría para hacer layering, pero como fragancia única la veo muy justa y con rendimiento muy bajo. Lo que más puedo destacar de la fragancia es que huele bien y tiene un diseño bonito, pero su rendimiento pobre. Y en cuanto a sus parecidos, la comparan mucho con el Scentric Molecules y Another 13 de Lavaux. Yo estas no las tengo, no puedo confirmarlo, pero sí sé que son del mismo estilo de fragancia, con ese olor suave y olor a limpio. En general, es una fragancia que huele bien, que va a gustar, ideal para hacer layering, ya que por sí sola, al menos en mi piel, no rinde casi nada. Reconozco que huele bien, pero yo no la compraría, me ha defraudado un poco. Y ya para terminar vamos a hablar de la colección de mini fragancias de Agua de Mayo, que esta semana ha incorporado 2 fragancias nuevas, y deciros que esta colección en general está compuesta por fragancias muy económicas, de poca calidad, con olores bastante genéricos que gustan y llaman la atención, pero con duraciones muy justas. Son fragancias de bolsillo que te pueden sacar de algún apuro, algunas con un diseño llamativo, que tienen olores destacados, pero que para uso más diario o continuado son fragancias que se quedan cortas, y por un poquito más de dinero podrás encontrar fragancias mejores. Actualmente en el catálogo de Mercadona nos podemos encontrar con Football, que es una de las nuevas, que nos presenta un aroma ámbar amaderado que va por el estilo de Invictus, una fragancia fresca que huele bien. La siguiente es Mystery, una fragancia azul con un tono fougère que te podrá recordar a fragancias como Savage, huele bien y llama la atención. La siguiente es Pixie Black, con un aroma oriental que destaca por sus notas florales avainilladas, a la que yo no saco ningún parecido destacado. Sí es cierto que tiene algo de Bad Boy o de One de Dolce & Gabbana. Y en cuanto a hablar de mujer, nos encontramos con la fragancia Mrs. Mystery, que nos presenta un aroma floral frutal que te podrá recordar algo a Gucci Guilty o Madly de Kenzo. La siguiente es Sydney Petals, una fragancia con un aroma frutal amaderado que nos podrá recordar algo a Narciso Rodríguez o Dolce Flora Drops de Dolce & Gabbana. Y para terminar te traigo la Sydney Cupcake, una de las nuevas, con un aroma algo gourmand, muy dulce, llamativo y juvenil que te podrá recordar algo a Olympea. Como veis, son olores muy genéricos que presentan una relación calidad-precio media-baja, pero que por su precio y diseño no están mal. Son fragancias que te pueden sacar de un apuro, pero no para uso continuo. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios, darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo. A continuación os dejaré 2 vídeos que serán de vuestro interés. Daros las gracias, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.